Amén. Bueno, siempre es una alegría y un privilegio hacer esto. Y estaba pensando un poquito en seguir animándoles en esto de... Yo visualizo la capacitación y visualizo el Proforme como una manera de querer ayudarnos a nosotros a ser mejores cristianos primero, pero segundo es hacernos mejores personas en el servicio dentro de la iglesia y más allá. Entonces, eso es lo que lo justifica, a los docentes prepararlo y a ustedes el venir acá. Esa es la inversión en realidad, es verlos a ustedes mejores cristianos, verme a mí mejor cristiano y el que podamos servir a nuestra iglesia y a nuestra comunidad de una mejor manera y en todos sentidos. Si tenemos conocimiento de la palabra, si tenemos mucho más elementos para poder funcionar dentro de este mundo, es mucho mejor. Entonces quiero insistir en esto y esto es lo que les animo. Y cuando ustedes están conversando con personas o conversando con su grupo de GP o conversando con cualquier cristiano de esta comunidad, anímenlo en esa dirección, que es en realidad, no tiene otro sentido más, no es tanto solo que usted sea muy académico, muy, digamos, muy estudioso. Está bueno que leen el diploma, que leen el título y todo lo demás, es válido. Pero lo que realmente deseamos, y desde mi perspectiva, esto lo menciono, es poder equiparnos de la mejor manera para poder hacer la tarea a la cual Dios nos llamó en donde sea. Entonces, hacia eso quería tratar de decir. ¿Por qué hice esta introducción? Porque el capítulo 8, en una manera, está conectado con el 7, en donde estamos hablando sobre lo que es la historia del servicio dentro del libro de los Hechos. Entonces quería como hacer esa conexión. Y segundo es que hemos venido hablando y hemos estado tratando de hacer un énfasis en dos direcciones. Una dirección es el hecho de decir lo institucional, que usted está dentro de una iglesia local y que al hacerse parte usted dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, tiene beneficios, pero también tiene compromisos. Usted va a una empresa, es la misma situación. Tiene sus beneficios en la empresa, pero también tiene sus obligaciones. Entonces, de esa manera es a lo que quiero tratar de que lo visualice. Siempre estoy yo en relación de... Cuando estoy hablando con el liderazgo, más en el área donde yo trabajo, que son con deporte y misiones, es decir, sí existe algo de voluntariado en esto. Existe algo de voluntario, es algo en el cual yo pongo a disposición mi servicio, pongo a disposición mi tiempo y tal vez no estoy esperando algo remunerado. Eso es lo que se define como voluntariado. Pero de la misma manera, como que lo hemos ido distorsionando un poquito al decir, bueno, como soy voluntario, hago lo que como a mí me convenga o como yo quisiera o como a mí me den las ganas. Y no es tan así, porque el voluntariado tiene sus reglas. Si usted está yendo a un hospital, está siendo voluntario y el hospital le va a poner sus reglas y su dinámica de cómo poderlo hacer. Entonces hago esta mención porque a veces bueno, yo soy un voluntario en la iglesia, estoy sirviendo y lo hago por voluntario. Sí, pero también tenemos que tener algún tipo de regulación y animarle a eso. No es porque los vamos a ponerle un cuchillo, una pistola, lo vamos a obligar. No pasa por ahí. Porque es que usted en su relación personal con Dios quiere hacerlo. Yo quiero hacerlo. Entonces, esta es la dinámica. Entonces, hay algo institucional. Y si ustedes ven, en general, los capítulos 5, 6 y 7 están relacionados con las diferentes iglesias desde la iglesia que se inició hasta el desarrollo de algunas iglesias que institucionalmente se formaron, como llegar hasta la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y la de Filipos como ejemplos. Y cuando hablamos ya de la siguiente parte, en este capítulo, en el 8, vamos a estar hablando más de ejemplos de individuos, personas. Entonces se ve una pequeña diferencia en esto, pero que dentro de todo ya aclaramos y hemos hablado y enfaticé que es un todo, no son dos islas separadas. Es un todo, todo está integrado y todo está conectado o todo está relacionado.
Entonces, esto es lo primero que quería tratar de continuar enfatizando. Nuestro servicio lo hacemos a la iglesia, pero también es porque yo estoy sirviendo a Dios y yo quiero hacerlo. El canal que yo encuentro es la iglesia. El canal que encuentro es la comunidad de la iglesia en la que yo estoy trabajando. Y esto para mí es importante, aunque estemos haciéndolo afuera. ¿Se entiende? Quiero una reacción. Recuerde que necesito, yo funciono a través de reacciones. Si me dice sí o me dice no, entonces me ayuda un poco. Bueno, entonces vamos a la otra. Y el primer elemento o primera persona que quiero tratar de desarrollar o que veamos es el caso de Bernabé, el servicio de aliento. Y esto es algo muy interesante para mí, porque en el planteo muchas veces nosotros estamos más pensando, cuando hablamos de nuestro servicio, estamos pensando en cosas como el levantar la ofrenda, eso lo entendemos como un servicio, o el preparar la cena del Señor, o el de ir a cantar, pero a veces encontramos variables en esta dinámica del servicio que no es tan estructural o tan rígido de esa manera. Es un poquito más de su espontaneidad, de lo que usted es, de lo que es su ser, en donde Dios empieza a trabajar para que usted sirva. Y esto fue lo que yo primero descubrí en el caso de esta lectura. El lugar central que juega Bernabé en la historia del libro de los Hechos se demuestra, y esto es algo interesante que por eso lo quise resaltar, es que obviamente el libro de los Hechos, aunque es un libro que enfatiza el Espíritu Santo y el mover de la iglesia primitiva en ese momento, la figura en directa resultó siendo Pablo. En toda la descripción de la narración empieza a aparecer Pablo, empieza a jugar como el que se mueve mucho más dentro de la narrativa del escritor. Pero dentro, el segundo que aparece dentro de esto es Bernabé, que no estaba, si vemos a Pablo haciendo milagros, haciendo movimientos de plantar una iglesia, haciendo viajes misioneros y todas esas cosas que nosotros diríamos wow, vemos atrás a otra figura que no es un tal wow como nosotros en nuestra estructura de ver el liderazgo o de ver el servicio muchas veces lo tenemos. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, en referencia a Bernabé, ¿no? Uno no lo ve porque siempre es Pablo y Bernabé, ¿no? Sí. Sin embargo, si no fuera por Bernabé, hubiera sido difícil tener el libro de Marcos, porque Bernabé fue el que realmente lo contuvo en su juventud, lo caminó y le aguantó las cosas que Pablo no estuvo dispuesto a aguantarle en ese momento. O sea, Bernabé tenía esa cosa de... Tal cual. Y ahí es donde quiero tratar, esto sería como primera idea, primer detalle que me gustó y me llamó la atención. Entonces, en nuestro servicio, usted póngase a pensar qué cosas se está haciendo, y por eso lo conecto con la historia de lo que son las semillas de gloria que estuvimos hablando la semana pasada. Hay acciones que usted hace que impactan a la gente sin que usted a veces tomar conciencia de lo que lo está haciendo. Pero quiero insistir en que usted, para eso, lograr llegar a hacer eso, es porque usted es su ser. Entonces el servicio tiene que estar dentro de esa concepción. Entonces, y de ahí vamos al detalle de su nombre. Por eso es que el énfasis, estoy deduciendo y animando a que habrán leído el material o habrán leído el capítulo 8. Entonces, díganme cuál sería el nombre y cómo se conoce. Era José. Entonces, lo que a mí me llamó la atención fue el comentario de uno de los historiadores o referentes del escritor del libro que estamos trabajando, y él se nutrió de otros comentaristas y de otros comentarios bíblicos. Y Fleischer dice que el autor de Hechos quizá intenta mostrar a Bernabé como una fuente de consolación para la comunidad cristiana de Jerusalén. Estamos viendo el hecho de que está viniendo persecución, está viniendo un montón de desánimo, y por eso asocio mucho con el libro de Joel que estábamos hablando el año pasado. Es en una época donde estamos hablando de desesperanza, de sufrimiento y lo demás. El mundo no ha cambiado mucho en esa dimensión. Entonces hay necesidad del aliento, hay necesidad de consuelo, hay necesidad de contener, hay necesidad de estar
Entonces, creo que esto es lo valioso, como que a veces esto es fluir, es estar. No tiene tanta estructura, no requiere de tanto, es estar, es ser. Darle una palabra, escribir un WhatsApp, mandarle algo, eso es, y está haciendo un servicio. Y está haciendo un ministerio. Entonces, tómelo en cuenta en ese sentido. Entonces, Hechos 4:36, entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre. Bueno, de esta manera, la primera idea que quiero dejar en su cabeza es el nombre estaba conectado con lo que él era, con lo que él hacía y con su forma de ser. ¿Está bien? Vamos entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades o características que tenía Bernabé? A ver, tíreme usted algunas de la lectura que usted empezó a encontrar, algunas características que le vienen a la mente. Yo las tuve que ordenar un poquito, pero ayúdeme. ¿Ah? Sostenía. A ver, tíreme características que usted podría visualizar en Bernabé, más allá que habían algunas obvias, porque si le decían hijo de consolación era algunas obvias, ¿no? Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más? Era hospitalario. ¿Qué más? Es decir, preparaba a las otras personas para que ocuparan lugares de liderazgo, que es lo que pasó con Pablo. Él queda en un segundo lugar, porque al principio era Bernabé y Saulo, y después pasa a ser Pablo y Bernabé. Es decir, él dejaba su primer lugar, como estar en primer lugar, para dar lugar y oportunidad que otros avanzaran. Genial, vaya viendo esas características y vaya pensando en usted mismo. ¿Cuáles son mis características? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy Julio Bautista? ¿Cómo es cada uno de ustedes? ¿Qué características tengo yo para poder aportar al servicio? ¿Qué es lo que yo puedo darle ese plus? Entonces, el primero, que era muy obvio, pero tan obvio, pero eso no lo desvalida. Para mí, yo quisiera que todos seamos así. ¿Se entiende? Que el primer punto de partida, la primera característica es que todos seamos así. La expectativa sería eso, ¿no? Que Bernabé fue un varón bueno. ¿Y en dónde lo fundamenta? Que en 4:37 dice, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Él era, en el 11:24, más adelante, Nueva Versión Internacional nos dice, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, era alguien que usted lo miraba, las acciones la respaldaban, mire más para atrás, en 4:37, porque esto lo está diciendo el 11:24. Entonces era alguien que en su vida, en su recorrido, estaba mostrando cómo él era. Entonces, esta idea quiero tratar de enfatizarla, que es a veces en el servicio, lo fundamental es ser como yo soy. Entonces, en esa línea, este es como mi primer punto de referencia. ¿Soy yo un buen cristiano? ¿Estoy yo relacionado con el Señor? ¿Estoy acompañando a otros? ¿Por qué lo hago? ¿Porque nace de mi corazón o simplemente porque estoy en una iglesia, porque tengo que hacerlo como una acción de un rito religioso? Esto son preguntas que vengo en mente. Entonces, la primera característica que veo importante resaltar, que cualquier cristiano deberíamos de tener, que es que sea un varón bueno. La segunda, Bernabé era visionario. Esto es algo que quiero enfatizar en esto porque es la mención que decía Betty. Pero a veces nosotros le ponemos limitantes porque nos ponemos a la espera. Y en el caso de Bernabé él estaba soñando todo el tiempo, estaba viendo, yo quiero servir, era un hombre bueno y eso lo generaba a ver hacia adelante, ver posibilidades, ver opciones. Y a eso es a lo que te quiero invitar, a que empieces a generar esto en ti. ¿Cómo puedo yo ser una persona visionaria?
¿Cómo puedo yo empezar a soñar en ver cosas que den respuesta a lo que está pasando en el mundo? ¿O estamos esperando a que la respuesta venga otro brillante que lo haga? Mire, cada vez que me da tanta risa porque vengo y recuerdo alguna de las charlas con mi esposa y a veces me dice, cuando estamos viendo una televisión, salen esos anuncios comerciales que compre ya por la televisión y esos que aparecen. Y hay cosas que usted dice, un cuchillo que usted nunca se hubiera imaginado cómo comprar ese cuchillo, aparece. Después le aparece otra cosa de un producto que no tiene, pero usted dice, pero ¿cómo es que se le ocurrió eso? No sé si ustedes han tenido esa sensación, que van encontrando, gente va pensando y van tirando cosas y productos y van surgiendo un montón de cosas que hoy nos resuelven la vida. ¿Se entiende? Entonces, que a veces digo, esto es una pavada. Ella disfruta yendo a un bazar y empieza a ver cada cosita y empieza a ver y entra a un bazar y empieza, justo lo que necesitaba para hacer una torta, justo lo que necesitaba para cocinar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiero tratar de decir con este ejemplo? Hay gente que está soñando, hay gente que está pensando, esto no anda, ¿cómo podemos hacerlo andar? Eso es lo que cada de nosotros como cristianos debemos de generarnos. Ese visionarnos, soñar, ver qué está sucediendo, de qué manera podemos generar algo. Y todos estos pasajes dice que entonces Bernabé tomó a su cargo a Pablo. Él visionó, él vio algo que nosotros no vimos. El resto de la iglesia no se hacía cargo, peor, era todo lo contrario. Ahí viene Saulo, ¿se recuerdan en la historia de Saulo? Todo era palo. Mejor ni con él me meto. Se aparece en Jerusalén y dice, mejor sigámoslo viendo. Bernabé no, él fue un visionario y dijo, ya el Señor lo agarró, ¿de dónde lo trajo? Es porque lo va a potenciar para algo. Vio para adelante, soñó con Pablo, al final fue su compañero y se fueron juntos a hacer el primer viaje misionero. ¿Se entiende? De ahí era parte de lo que dijo la iglesia de Antioquía, que vino el Espíritu Santo y dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Estaban hasta respaldados por el Señor, pero ¿qué significa el proceso? Era tener a un hombre que era visionario, que soñaba, que miraba un poco más allá de lo que nosotros a veces miramos. Esto no quiere decir que sea propiedad o potestad único de Bernabé. Cada uno de nosotros tenemos nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestros proyectos. Entonces somos un ser humano que tenemos una capacidad también de ser visionarios. Lo que pasa es que a veces lo dejamos o nos acomodamos. Entonces salgamos un poquito de nuestra zona de confort y tratemos de proyectar y ver qué opciones hay que podemos generar. Y por último, Bernabé era un líder, era una persona maduro que estaba consciente de sus limitantes, de su forma de ser y todo lo demás. Entonces, con esto tenemos claro que estas eran las características principales de Bernabé. Entonces, resumiendo, podemos aprender el valor de la generosidad de todos los casos de personas que vendieron propiedades y ofrendan su valor. El ejemplo de Bernabé, y que fue tan obvio que quedó marcado dentro de lo que sería el libro de los Hechos. Si no, aparecerían, si fue una costumbre de la iglesia, aparecerían un montón. Pero tal vez fue él el primero, que fue tocado y dijo, yo quiero hacerlo. Y de ahí empezó a surgir otros más que también. Y dentro de esta dinámica, también es evidente que la palabra quería dejarnos claro cuando está pensando en la generosidad nacida del corazón y cuando no es nacido del corazón. Entonces, cada acción que nosotros hagamos dentro del servicio del ministerio, lo digo con respeto, sin juzgar, pero sí debemos de sentir y ver que esto sea nacido de Dios, que sea algo genuino que nace de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces estamos viendo a la gente y nosotros nos ponemos a decir, ¿será? Yo no tengo que meterme en ese plano. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y punto. Y verme a mí mismo. Y esto es lo que me llamó la atención. Su ejemplo adquiere más relevancia aún cuando a continuación en el relato de Hechos se menciona el caso de Ananías y Zafira, que también vendieron sus propiedades. Pero ¿cuál era la intención de su corazón? Totalmente distinta a la de Bernabé.
Entonces vamos hacia atrás. Era un hombre bueno, era un hombre maduro, que él sabía, él podía y entendía cuál era su rol dentro de la iglesia y cuál era su estilo de vida que él quería desarrollar. Entonces, esa es la parte. Bernabé es el ejemplo por excelencia del valor del servicio de aliento, y esto lo quiero enfatizar, porque vuelvo a decir, de las cosas que me llevo de este material, es esto, que hay pequeñeces que son grandes y que yo las miro como pequeñeces, como el aliento, el dar consuelo, el estar. Sigo insistiendo en esto. Entonces, ¿cuánto falta hace contar con los hijos de consolación en nuestra iglesia? Y ahí usted haga un autoanálisis. ¿En qué momento de la pandemia usted se sintió solo? Qué bien le hubiera hecho que alguien lo hubiera llamado. Hoy ya no estamos en época de pandemia así tan drástica como la vivimos, pero pase por el otro lado. Cuando está pasando en una situación de familia, cuando está pasando una enfermedad, o cuando las cosas no le salen bien, que es lo regular, cuando a veces es cuando más necesitamos aliento, no aparece nadie. Entonces sí es importante tomar en cuenta este ministerio de servicio, que no es que se organice la iglesia, y vuelvo al odio institucional, fluye de las personas, fluye de ti y de mí. El llamar a alguien, el de preguntarte cómo está, el observar que hay alguien que está no bien, acercarme a él y darle una palabra, darle una mano en el hombro y decir, acá estoy. ¿Necesitas que ore por vos? ¿Necesitas algo más? Pero eso es decisional, esto es algo que nace de nuestro corazón. Entonces, quiere hacer esto como el primer elemento. La segunda, esto me generó, y lo quiero tratar de insistir en esto, que es, yo siempre digo, cuando son mis pensamientos, les bajo lo que Dios está procesando en mí. ¿Está bien? Mis reflexiones, y se las bajo a ustedes para que generaran ustedes también sus propias reflexiones sobre esto. Y para mí es probable que Bernabé fue uno de los primeros frutos del ministerio de evangelización de los primeros discípulos de Jesús. Es probable que él haya sido uno de los que oyó la predicación de Pedro, por ejemplo. Es una posibilidad, hay muchas variables en esto. Y que no se aclara ni nada, no hay un registro ni nada, dice la palabra, pero era alguien que al establecerse en Jerusalén empezó a relacionarse. Ya sabemos que era alguien de Chipre, esa es la información que tenemos. Empezó a funcionar en la iglesia, empezó a servir en la iglesia, y era evidente, si recuerdo lo que mencioné atrás, que era un hombre bueno, era evidente su testimonio. Entonces, esta era la base con la que yo empecé a pensar. Pero dentro de esto, me llamó la atención que lo eligieran a él, que le dijeran, bueno, te vas tú. En esta parte no habla de que fue el Espíritu Santo el que dijo, escójanme a Bernabé y a Pablo. ¿Se entiende? Era todo referido por los líderes de la iglesia que lo habían visto a usted, me habían visto a mí, le dijeron, vamos a enviar a Martín a la iglesia de San Fernando. Vamos a pedirle a ver qué está sucediendo en San Fernando. Le vamos a pedir a Martín que vaya, le voy a pedir a Beatriz que vaya al Bajo. Estoy diciendo ejemplos en esta parte, pero ¿por qué quiero enfatizar esto que es la iglesia? Porque la iglesia de Jerusalén fue la iglesia local, que fue la que nos ha venido, y esto es lo que quiero institucionalmente la iglesia, estos grupos de trabajo, el Proforme, las iglesias el día domingo con la enseñanza y todas las acciones que usted hace, lo va formando. Nadie nace sabiendo. Nadie nace siendo cristiano, y el desarrollo de eso se va ganando día a día. Cuando usted acepta al Señor, no importando la edad, usted acepta al Señor, empieza a caminar. Ese caminar le va dando la información y le va haciendo el ser lo que usted es como cristiano el día de hoy. Un poco con mayor conocimiento en la palabra, un poco menos. Pero también dentro de eso es la experiencia práctica de funcionar, se la da a la iglesia también, por las oportunidades de servicio que usted tiene. Lo va haciendo una mejor persona. Muchas de las habilidades que yo tengo hoy
de estar acá parado ha sido el resultado de la iglesia que me dijo, ¿querés dar una vez una predicación? ¿Querés hablar? Y no era algo que me gustaba a mí hacer, pero cuando sentí, me invitaron a hablar, hablé, compartí. Cuando comparto el 1 a 1 es lo mismo, es porque ya hablé, el otro me escuchó y estoy en esto. Entonces estas son oportunidades que la iglesia da. Entonces yo quiero enfatizar que su mejor campo de experiencia y de probarse es a través de las oportunidades que da la iglesia. Y eso es a lo que quiero invitarle. Es muy fácil venir al culto, escuchar el culto, ser a cantar y volverse a ir. Pero hay un montón de oportunidades dentro de la iglesia para servir, hacer cosas y irse mejorando usted en su vida como cristiano y en su servicio. Y el otro beneficio es que le va a dar competencias para la cotidianidad en su vida laboral, por ejemplo. Lo dejo como para pensar en eso. Entonces, la noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos los a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor. Llega la información a la iglesia, selecciona a una persona y lo mandan. Entonces, para mí está claro eso. La iglesia también se involucra en su preparación, en su envío al servicio dentro de su comunidad, sea la que fuere, la iglesia es parte de ayuda. Entonces, esta para mí es importante. El trabajar con los niños lo va preparando. Si tiene una habilidad en docencia, con niñez mucho mejor. Pero las experiencias con los niños lo va ayudando. Yo miro a mi hijo trabajando con el culto de niños. Tiene 18 años. Miro a los chicos, muchos chicos que están colaborando dentro de media. Eso les está dando competencias. ¿Y dónde está haciendo su ministerio? A través de las oportunidades que le está brindando a la iglesia. ¿Ibas a decir algo? Ok. Entonces, en esa línea, entonces, es que a veces veo movimientos y digo, entonces lo dejo pensando. ¿Tiene usted tal vez gigantescas oportunidades de servicio dentro de la iglesia, que lo va a hacer mejor persona, lo va a hacer mejor cristiano? Entonces, esto es lo que quería resaltar como una de mis primeras reflexiones en esto. Bueno, entonces, quisiera que tomáramos unos minutitos, yo siempre, y invitarles a que estén orando, pensando en esto. ¿Qué tengo yo que puedo poner a disposición de la iglesia? Estoy viendo las oportunidades que tiene la iglesia para servir. ¿Qué tengo yo? Entonces, ¿qué puedo dar yo a la iglesia en el servicio? ¿Será solamente con acompañar, con estar, con visitar a un hermano? Hay tantas posibilidades de servir que podemos descubrir si hacemos un tiempo de orar y tomar la iniciativa para que el Señor nos muestre. Entonces, quisiera invitarles a que cierren un momento sus ojos y piensen en eso y que hagan esa pensar, Señor, ¿en qué tú me estás llamando? Señor, muéstrame, abre mis ojos a ese lugar, a esa acción, a ese servicio al cual tú me quieres involucrar. Pero que no sea solamente el escuchar una enseñanza, sino sea una manera de poner en acción lo que vemos en estos personas y personajes en la Biblia, como el caso de Bernabé, que daba consuelo, era un hombre de ánimo y de generosidad, y tenía una visión más amplia de la que a veces mirar las cosas de una manera más que a veces otros la vemos. Ayúdanos y en tu nombre, Jesús, estamos orando. Amén. Y siguiendo con el otro, estaba en el material, otra vez te vuelvo a pedir el favor de los tiempos. Por favor, vete. Me llamó la atención esto, en una época donde una época de hoy, de tiempos de feminismo y de empoderamiento de la mujer y demás, me encantó que el material incluyera esta historia, que es Dorcas, el servicio como estilo de vida. Está en lo que dice Hechos 9:36 al 43.
Y puse el pasaje porque me llamó la atención algunas cositas dentro de lo que decía. Primero fue que es el único caso, y que lo enfatiza el material, en donde la palabra discípulos se usa en femenino. Es discípula. Entonces lo quise resaltar y algo habrá hecho esta Dorcas, algo ha hecho significativamente para llamarnos la atención en eso. Entonces, esa es como mi primera llamada de atención. En una cultura donde no figuraba la mujer, nos está mostrando que hay y que la mujer tiene lugar. Entonces yo quería enfatizar esto, como decir, la palabra le dio hasta su atención y le puso su palabra, discípula, como diciendo, la mujer también tiene el respaldo de Dios, tiene la claridad para hacer acciones de servicio como persona dentro de una estructura como es la iglesia. Recuérdese un detalle no menor, era que la sinagoga, ¿cómo se estructuraba? Lo hablamos la semana pasada. Era, si había la cantidad de 10 hombres, podíamos arrancar entonces una sinagoga. Si no habían 10 hombres, no había sinagoga en el lugar. Entonces era evidente que el otro detalle que vemos en el libro de lo que son los evangelios, siempre decía que habían 3.000 ¿qué? Hombres y mujeres y niños. Entonces era como que la referencia era. Entonces en ese sentido creo que el énfasis de esto es tratar de animarnos que también la mujer está involucrada y que no es un detalle menor. Entonces sí. Con referencia al tema de Dorcas lo que hacía era hacer ropa, es decir, ella sabía coser y servía de esa manera a personas que no tenían ropa, ¿no? Y luego qué importante que lo que nosotros sabemos hacer lo pongamos al servicio de la iglesia o fuera de la iglesia a personas para ayudarlas, ¿no? Es decir, aquel que sepa, no sé, algo de jardinería, si con esa posibilidad y de esa manera servir y ayudarlo a que descubran que pueden manejar, qué sé yo, para poder plantar tomate en la casa, para mejorar su situación económica y no depender de otras cosas, sino ayudarlos a que crezcan en eso, que se puedan autofinanciar, digamos, con algunas cosas. O aquel que sabe tocar un instrumento, por ejemplo, que lo pueda enseñar para que puedan capacitarse en algo. Chicos que a lo mejor no tienen la posibilidad de ir a un instituto, de pagar una profesora, pero siempre haciéndolo en el tema de decir estoy sirviendo a Dios a medida que puedo hacer cosas, ¿no? Totalmente. Beatriz me recordó una cosa que creo que es interesante, que hoy estamos disfrutando de ese beneficio. Hace muchos años atrás, la iglesia empezó un programa con los niños, los días sábados, se llamaba Sabachisi, los sábados de San Isidro. Era un lindo programa donde integrábamos, hacíamos juegos, deporte, allá atrás usábamos un poco de eso. Además de eso había arte y había también canto y había enseñanza de algunos instrumentos. Parecía en ese momento como algo solamente una actividad más de la iglesia. Pero si usted ve, muchas de las personas que ven ustedes hoy en el grupo de adoración resultaron de ese grupo que estuvo practicando, ensayando y alguien les venía a dar clases de canto. Si usted ve algunos casi la mayoría que tocan en la banda hoy en la iglesia, son resultado de esos chicos que fueron aprendiendo de eso. Entonces ahí es donde me sumo a esta idea y creo que el ejemplo de Dorcas es evidente en esa línea. Hay un énfasis como decir, bueno, ella tenía la vida cómoda, ella tenía las finanzas bien y todo lo demás, podía hacer este tipo de cosas, pero más allá de las finanzas, hay un GP o una célula, como quiera llamarle, de las mujeres mayores,
que se reúnen, hacen el estudio bíblico. Estoy hablando un poco en pasado, porque la pandemia se modificó algunas cosas, pero que se reúnen en el departamento de ella, los recibe, que es de Elba, que era ex pastora de la iglesia, que nunca dejaba de ser pastor, mi mirada, pero el punto central es que estando dentro de esto, empezaron ellas a llevar lana y a coser. Y empezaban a coser, tenían el tiempo a tejer, sería la palabra correcta. Entonces empezaron a tejer, empezaron a hacer frazadas. Y después estas frazadas terminaban en época de invierno y eran distribuidas en distintas necesidades de personas de la iglesia y fuera de la iglesia que tuvieran necesidad en época de invierno. Esto era prácticamente, para mí, esta es la dinámica de lo que hacía Dorcas. Dorcas lo hacía individualmente, y es el ejemplo que dice que cuando Pedro llegó, ¿qué fue lo que sucedió? Que todas las mujeres que estaban ahí, viudas, que estaban llorando por ella, ¿qué fue lo que hicieron con Pedro? Le mostraban las túnicas como diciendo, esta mujer hacía cosas, es una gran pérdida que se haya ido. Como tal vez esto le haya puesto a pensar a Pedro, y a letra Julio Bautista, decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Se fue a orar y la trajo de vuelta, y el Señor la resucitó. Pero el punto central es esto, que es el hecho de decir que era alguien de la comunidad que había logrado, a través de su servicio, de algo que ella tenía, un talento, una habilidad, ponerlo a disposición para bendecir a otros, para servir a otros. Entonces, esto es lo que quería resaltar. Y dentro de esto, ¿qué podemos ver? Su vida se caracterizaba por el servicio a los más necesitados. Era gente como las viudas, que siempre fue un elemento importante dentro de la cultura de los judíos, y que no era nada anormal, que eso en otras se daba en la misma situación, porque cada vez que iban a las guerras, ¿quiénes iban? Eran los hombres, entonces eran los que morían más rápido, entonces se quedaban un montón de viudas y con hijos ahí, todo lo demás. Entonces había un criterio también, porque era su énfasis en este sentido el tema de las viudas. Entonces, en ese sentido, ella hacía personalmente los vestidos que daba a las viudas, y este es un detalle no menor. Una cosa es ¿qué será? ¿Que esta Dorcas era media agarrada? Si tenía plata, no podía decir, hágame 20 de estas y las reparto. ¿Cuál era entonces? Era alguien... Lo que pasa es que cuando uno hace algo con las manos de uno, es que está pensando en la persona a la cual se la va a dar. Le está dedicando ese tiempo. Una cosa que yo siempre me permití con mis nietos, cuando eran más chicos, de que ellos hicieran un regalo para la mamá, para el día de la mamá. Porque eso significaba que íbamos trabajándolo de a poquito y cada día le dedicábamos un tiempito a ese proyecto para mamá, por ejemplo. Y eso se puede hacer a lo largo de todo lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, si uno hace algo con las manos es porque está pensando en esa persona a la cual se lo va a dar. Es fácil ir y comprar, pero cuando estamos haciendo algo, estamos sirviendo de otra manera. Tal cual. Entonces esto es lo que quería enfatizar, que es el hecho de ver ese detalle. Vuelvo a decir, tenía el recurso, sí, pero ella lo disfrutaba haciéndolo ella. Perdón, yo sí. Creo que también lo hablo como hija de costurera. ¿Como hija de? Costurera. Ok. No, ella está jubilada y también participaba en un grupo donde en otra iglesia para hacer cosas para situación de calle. Ella dijo, yo me voy a jubilar de esto, y después, bueno, volvió de alguna manera. Pienso primero que Dorcas sabía hacerlo, le gustaba, y también pienso en esto de enseñarles a otras mujeres, ¿no? Digo, de esto de compartirlo, ¿no? Porque cuando se juntan, hacen, conversan, aprender un oficio que no es, y aprender, incluso hoy, a confeccionar ropa no es poca cosa, ¿no? Entonces yo digo, está bien, más allá de la posibilidad de que ella quizás tenía una soltura económica que podía encargarles a otros, primero ella lo sabía hacer, yo me la imagino, no sé por qué, como que ella disfrutaba de esta tarea, y además lo veo como algo positivo de enseñar a otras mujeres, ¿no? Y lo pienso también quizás, me imagino,
Bien. Mucho eso de, incluso de enseñar a otros, compartir la palabra, digo, esos espacios que se generaban. No me la imagino solamente haciéndolo sola, sino compartirlo con otras personas. Me quedo con esto porque creo que esto es lo que quería enfatizar. Gracias. Esto es lo que quería enfatizar. Cuando hice la pregunta de por qué si tenía dinero. Entonces, hay muchas cosas que lo que quiero tratar es decir, el servicio como estilo de vida se disfruta, no es una obligación, es compartir con otro, es dar algo de lo mío, algo de lo que yo soy, es dárselo al otro. Entonces, esto era para mí lo que quería, y pienso en todo lo que sea dentro de la iglesia. Si no lo estás disfrutando y se te convierte en una obligación, es el momento de parar la pelota, de detener y reflexionar. No está malo seguir haciéndolo así, pero sí parar y preguntarte por qué lo estás haciendo. Entonces, sí. Claro que igual el dinero que ella tenía no tenía nada que ver con la bondad. Totalmente. Sí. No están relacionados. No están relacionados, pero el énfasis es de que casi siempre nosotros ya en la actualidad, que tenemos una mirada distinta en relación al dinero, mucho más, somos una sociedad mucho más consumista, y viendo esto, a veces decimos, paguemos para que se haga tal cosa, paguemos para hacer tal cosa. Y muchas veces el disfrutar es el hacerlo uno mismo. Es ver esto se pagó para que se hiciera, pero lo que venimos a limpiarlo, lo que venimos a ordenar, a ponerla, es un disfrute distinto. Y habemos acá varios que estuvimos en esa jornada de limpieza, ordenar y ver esto de una manera distinta. Es un disfrutar distinto, y el ministerio pasa por eso. A veces hay que ponerlo, porque en la lección anterior vimos la importancia del dar, del que hay que apoyar financieramente también. Entonces, esto es otro de énfasis muy distinto al que yo quiero dar, que es el hecho de decir, yo hago el servicio porque lo disfruto, porque es para el Dios que me salvó, para el Dios que me redimió. No lo hago por obligación, no me estoy castigando viniendo a las 9 de la mañana para abrir la puerta de la iglesia. ¿Se entiende? No me estoy castigando por tener 5 horas que estar estudiando algo para venir a enseñarlo. ¿Se entiende? Es porque lo disfruto, el servir, el estar con ustedes, compartir y hacer ida y vuelta, para mí me hace bien, lo disfruto. Entonces, el estudiar es parte de. Entonces, esto es lo que yo llamo un estilo de vida, es asumir que mi estilo de vida es servir en la aflicción, pero disfruto el servir en la adversidad, pero disfruto el servir aunque estoy en adversidad y estoy pasando la complicada en mi realidad. Esa es la vida cristiana. Entonces, este es el énfasis que quería dar. El caso de Dorcas lo dio en un lado, en una oposición contraria. Es obvio, si tenía ella comodidad, el hacerlo no daba mucho sentido, pero ella quería y lo disfrutaba, el hacerlo y el mostrarlo, el trabajar con la gente. Que el resultado fue que las viudas que vieron esa actitud, se sintieron la ausencia, la sintieron. No eran solo aquellas que estaban contratadas para ir a llorar por el velatorio de la persona, que era otra costumbre que tenían los judíos también. Pero bueno, ya me fui. Entonces, el servicio de la hospitalidad, ¿qué es? Ya voy ya yendo a cerrando los tiempos. Ayúdeme. Bueno, recibir a alguien en tu casa. Recibir a alguien en tu casa, ¿qué es el servicio de hospitalidad? Yo creo que es estar, como venimos diciendo, ¿no? ¿Cómo? Es estar, como venimos diciendo, pendiente del otro, salir de mirarnos el ombligo y poder mirar para afuera y ver qué puede estar necesitando la otra persona, no solamente en lo económico, sino en lo que sea, ¿no? El estar y el apoyar. Una palmada, una palabra, no solamente recibir, sino también a la persona, ¿no? De hospitalidad, sino también estar pendiente. Sí, yo dejo abierto esto porque la hospitalidad es mucho amplitud, ¿está bien?
pero el énfasis que da el material y que me llamó la atención es recibir en casa al extranjero o al viajero y proveerles del sustento, alojamiento, era una costumbre de los hebreos y entre los pueblos del Medio Oriente en general. Y ahí hace mención de Job 31-32. Entonces, el punto central sobre esta línea de mirada es la que tal vez hoy como iglesia tenemos que pensar cuando hablamos de hospitalidad. Es válido el ser de aliento, pero creo que está apuntando hacia el énfasis hacia otra dirección. Entonces, en ese sentido. Entonces, revisando un poco más, entonces Romanos 12 al 13, en la Nueva Versión Internacional, dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Entonces, el fundamento es, estas casas desempeñaron un papel cada vez más importante en la adoración y el compañerismo, al separarse los cristianos de la adoración y las costumbres judías. ¿Qué empezó a suceder dentro de esta dinámica? Ellos iban a la sinagoga como un lugar de contención, pero cuando empezaron a ser cristianos empezaron a suceder cosas que ya eran rechazados, empezaron a ser perseguidos. Entonces, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde podemos seguir encontrando un lugar de contención? Entonces, en ese sentido empezó a verse lo que era la hospitalidad. Veamos algunos casos de lo que nos muestra el material en relación puntual a esta idea de recibir gente, de tener gente en casa, de abrir sus casas. Entonces, el énfasis va un poquito por esto ahí. Entonces, ¿qué hizo María? ¿De qué María estamos hablando como primera referencia? De la madre de Juan Marcos. De la madre de Juan Marcos. Y vuelvo a hacer el énfasis en esto de que la dinámica como que pareciera de que era gente que estaba acomodada. Y lo que está proponiendo esto no es ver esa mirada, hace la mención, si ustedes leen el material, hace mención que era alguien que tenía una casa grande. Entonces, si yo tomo ese parámetro y digo, bueno, entonces vamos a abrir las casas donde hay mucho espacio. Y no estamos hablando de ese contexto o de esa forma de ver las cosas. Quiero tratar de aclararlo para... La casa es chica, pero el corazón es grande. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué? Porque entonces empiezo yo a poner algunos criterios y decir, bueno, si mi casa no da para recibir a nadie, no recibo a nadie. Entonces, ¿por qué? Para poder recibir a alguien tengo que tener una casa grande. Entonces no pasa por ahí. Es mi corazón de hospitalidad, el querer recibir a alguien. ¿Cómo lo reciba y dónde lo reciba es otro tema? Y pienso también, quizás una persona en necesidad, tal vez no le puedo ofrecer mi casa, pero sí le puedo ofrecer, no sé, alguien que viene, ofrecerle, no te ofrezco en mi casa, pero te puedo ofrecer una cobija, alguien que sobre todo que esté en necesidad, ¿no? O quizás, no sé, te proveo de alimentos, de medicación, digo, de tantas cosas, pero se me viene cuando pienso en la palabra hospitalidad eso, alguien que está en necesidad, si lo puedo recibir en mi casa bien, pero de alguna manera puedo acobijarte, ¿sí? De darte esa provisión que está necesitando. Tal cual. Suma eso en la amplitud de la palabra. Entonces, que lo quiero mantener como en ese sentido. Entonces dice, el comentarista dice, la iglesia de Jerusalén era demasiado grande para todos se reunieran en un solo edificio. Sus miembros evidentemente estaban divididos en varias iglesias caseras para la comunión y la adoración. Y una de dichas iglesias, presumiblemente aquella a la cual pertenecía el mismo Pedro, se reunía en la casa de María. ¿De dónde sale esta conclusión y toda esta vuelta? Es que es donde la narración, más adelante nos va a contar el caso de María, cuando están por matar a Pedro. ¿Qué hace? Se va a la casa de María. Creo que comparaban la casa de María con la casa de otra persona. Por eso del tamaño. Entonces, recordemos otra persona más que dice, ¿qué hizo Lidia?
corredora de púrpura. Aquí voy repasando si están leyendo, los estoy animando a que lean el material también. Entonces, el caso de Lidia es interesante. Lidia fue bautizada con su familia, que seguramente incluía tanto a sus sirvientes y dependientes como su familia carnal. De modo que Lidia llegó a ser la primera persona en Europa convertida al Evangelio por el ministerio de Pablo. Nombrada en el libro de los Hechos como expresión práctica de su conversión, insistió en que los misioneros se alojaran en su casa y hasta dice los obligó a quedarse. Entonces, en uno de los viajes misioneros, llegan, se encuentran, se convierte Lidia y ella le dice, bueno, ya que están acá, quédense acá en mi casa. No sigan el viaje, quédense acá en mi casa y lo vamos a hacer. Entonces, los ejemplos que estoy queriendo desarrollar es la hospitalidad, era apuntada a recibir gente en casas, ayudar a poner su casa a disposición, no importando el tipo de casa. Sigo enfatizando eso. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Invitó también a la casa. ¿Qué fue lo que hizo? Lo invitó también a la casa y se bautizó con su familia y a sus criados también. ¿Saben que en el momento el carcelero no era cristiano? Entonces, la primera evidencia que nos habla sobre lo que sucedió en la vida del carcelero fue que él lavó las espaldas de los heridos, de los dos heridos, que era Pablo y Silas, que estaban ahí. Entonces, esa fue su primera evidencia, pero la segunda evidencia era jugarse más. Eso lo podía haber hecho él en privado, ¿sí o no? Simplemente ahí, después del terremoto, en la cárcel, lo pudo haber hecho. Pero ¿cuál fue su segunda evidencia? Que fue a hacerlo. Llevar a su casa. Y en su casa, él ya consciente de que algo estaba gestándose en su vida espiritualmente, es preguntarle, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Entonces ahí es donde se hace el proceso final. Entonces, para mí es un detalle no menor que lo haya mencionado, porque todos han puesto su casa a disposición, sea para ayudar a alguien, sea para la alabanza y la adoración de otros miembros de la iglesia, o sea para oportunidad de compartir su fe a otros dentro de su familia. Eso no es un detalle menor. Que usted abra su casa y diga, vengan a visitarme, y están sus hijos, o está su esposo, o su esposa, que tal vez no conocen al Señor, es una gigantesca oportunidad que usted tiene para construir la relación y construir la oportunidad para que él mire cómo es el cristianismo fuera de esa imagen que tiene el pensamiento de la iglesia. Yo siempre hago la referencia es cuando la gente camina delante nuestro, frente de la iglesia, ¿cuál es lo que está pensando en relación a la iglesia? Está diciendo qué lindo este templo, que se ve lindo, qué histórico, o vamos a la de San Isidro, en la plaza central, ¿qué pensará? O estará diciendo, wow, tantos miles de dinero que se gastó en la restauración de ese lugar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando pasa enfrente? A veces puede ser en positivo como puede ser en negativo. Esa parte es la que yo rescato cuando lo llevo a mi casa. Cuando yo lo invito a mi casa o cuando yo me siento con él y estoy compartiendo un tiempo, él tiene la oportunidad de ver algo distinto. Pero me ve a mí, pero como a veces a mí, en un momento de situación de vida, reacciono mal, me comporto distinto, entonces hay muchas variables en mi lugar. Pero suma cuando viene alguien de afuera, suma cuando ve a varios actuando y reaccionando y relacionándose con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, ese es un valor plus que yo encontré con este caso que creo que es importante. Llegó la familia y la familia se convirtió también, porque vieron el cambio en el carcelero, pero también porque llegó a las dos personas para que le dieran el testimonio y les hablara. ¿Se entiende? Entonces es valioso también el hecho cuando invitamos a casa por hospitalidad, vamos a tener una bendición extra en ese sentido. Bueno, salvo entonces, ¿qué hizo Aquilas y Priscila? Bueno, los que
compartían con Pablo su casa, además de que tenían un trabajo en común, y los fueron acompañando en ese tiempo que él estaba no me acuerdo. Los que fueron de Efeso a Bien. Roma, hicieron varias veces, a Roma, a Efeso, y volvieron 2 o 3 veces. Se tuvieron que trasladar también. Que se tuvieron que trasladar. Esta es la parte que me llamó uniendo las dos ideas, era para mí lo interesante. Es difícil determinar si Aquila y Priscila ya eran creyentes antes de llegar a Corinto, que fue donde los encontró Pablo. Es tentador pensar que el oficio que tenían en común, él era un hacedor, este matrimonio era hacedor de tiendas. Podía haberse identificado con Pablo porque él era hacedor de tiendas. Podría ser que eso se haya construido en la relación. Al punto es, dentro de esta dinámica, invitamos a nuestra gente a veces por la que tenemos algo en común, una relación, ¿se entiende? Esto es válido dentro de nuestro concepto de hospitalidad. Es válido invitar a la gente en esa forma. Pero también, más allá de esto, que tenía la intención de testificarle de Cristo, Pablo sugiere que ya eran creyentes cuando llegaron a Corinto y que quizás habían sido miembros fundadores de la iglesia de Roma. Aquí y Priscila invitaron a Pablo a quedarse en su casa y él accedió todas las veces. Y ahí se hace la dinámica. Fue un matrimonio que todas las veces que Pablo se aparecía por donde ellos estaban, siempre era recibido. Y ellos no quería decir y agregaba el elemento de que también recibían a otros, no solamente a Pablo. Es decir, invito al pastor, invito al capo, invito al gran... No. Y lo hacían como parte de su dinámica normal. La referencia es que Pablo lo comenta porque en muchos de los viajes, en muchas de las situaciones, siempre tuvo un lugar a donde ir, donde era él recibido y era bien. Entonces, ¿qué quiero enfatizar en esto de Aquiles y Priscila? Era su ADN, era para ellos. Si estuviera en esta ciudad o estuviera en esta ciudad, ellos seguían haciéndolo. No era depender de que estoy viviendo en esta ciudad y voy a ver si se puede acá o no se puede. Era ellos como personas, como matrimonio, habían decidido y fluían haciéndolo, recibiéndolo. Ningún ejemplo de servicio de la hospitalidad es más destacada que el de Aquila y Priscila. Su casa estaba abierta para recibir siempre al siervo del Señor Pablo. Estaba también, acá no enfatizo, abierto para la realización de encuentros de las iglesias en las varias ciudades donde se radicaron. Está 1 Corintios 16, 19, las iglesias de la provincia de Asia le mandan saludos. Aquila y Priscila los saluda cordialmente en el Señor, porque también la iglesia que se reúne, ¿en dónde? En la casa de ellos. Entonces, no era, por eso insisto, no era solo recibir al misionero, era la hospitalidad de abrir su casa para la iglesia. Y la segunda, Romanos 16, 35, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida, ellos agregaron la suya. Tanto como yo con todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Dónde era esto? Estamos hablando de Roma. Entonces, la dinámica, el ADN de ellos era abrir su casa. Entonces, esto es lo que quiero rescatar y enfatizar en este sentido. La hospitalidad, en la amplitud, vamos, pero también hay una hospitalidad intencional en algo más específico, que es abrir nuestras casas, poner a disposición nuestros hogares. Entonces, quiero invitarles a que tomen unos minutos. No vamos a orar, pero sí quiero invitarles a que trabajen esto. ¿Será mi casa un lugar que podré abrir? ¿Será que podré generar algo de hospitalidad? La palabra necesitado también tiene una variable. Entonces, si es el necesitado desde una mirada social o es el necesitado espiritual, que acá se abriría otro abanico de posibilidades, que lo dejo para que cada uno de nosotros lo pensemos. Entonces, en esa dinámica, generalmente nuestra tendencia es pensar en el necesitado social.
está pasando por frío, le vamos a dar hospitalidad, hacer esto. Viene de un viaje, no tiene esto, le vamos a... Pero también está en necesidad espiritual, que podemos recibirlo en casa para invitarlo a un café, para invitarlo a una charla y poder compartir con él. Esta es otra dinámica de lo que creo, y en el proceso ahí se va a hacer la adoración y el dar la palabra. Entonces la pregunta es, ¿será válido empezar a considerar mi casa un lugar para hacer el servicio al Señor, de abrirla y ponerla a su disposición? ¿Podrá ser un lugar estratégico para empezar algo de la obra ahí? Eso no lo sé. Yo siempre utilizo esto de experiencia personal, y quiero contar esta, de lo que viví y me pareció muy interesante, y lo quiero contar de esta manera, que es parte de mi ministerio con el tema de deporte, es recibir gente de otros países, y en este caso, este hombre es lo que se dice un cazatalentos de la NBA, me apasiona el básquet, entonces estoy relacionado. Él me contacta porque un líder cristiano en Estados Unidos le cuenta de mí y él le habla. Lo voy a recibir yo al aeropuerto y lo llevo al hotel y empiezo a trabajar con él todo el tiempo, de relacionarme, servirle, llevarlo, traerlo, darle lugares donde comer, llevarlo, esto. Y hice ese tipo de relación con él. Esto fue en el año 2017. La parte interesante es, tal vez sigo con esta otra imagen, es que varios de los jugadores, yo salgo en esta jugada, en esta foto de Lolé, simplemente por el hecho de que el que estaba a la par de él, yo era el que le traducía, además era parte de mi tarea, es eso, traducirles y hacerle la conexión con los entrenadores locales y demás. Dentro de esto había una posibilidad de uno de los jugadores en ese momento que jugaba en el San Lorenzo de básquet, todo estoy hablando de básquet, y terminó, no se dio, él resultó yéndose a España, y de España se fue después a la NBA, pero él fue uno de los primeros que lo vio a este jugador como un potencial para estar en la NBA. Y esa es la tarea de ellos, ellos van a los países, y él me dijo, si vos llegas a Estados Unidos alguna vez, te quiero recibir, porque tu hospitalidad de recibirme, de tenerme, cómo contenerme y decirme lugares a dónde ir, cómo cuidarme, todo este tiempo lo valoré mucho. Te doy las gracias y bueno, espero. Con eso se fue él de vuelta a Estados Unidos. En el año 2018, como familia, nosotros tuvimos que hacer un viaje a Estados Unidos, y la parte interesante es que hago la conexión. Fui a la casa de este hombre que vive en Chicago, que lo conozco desde Guatemala cuando yo lo recibí en mi casa. Muchos años después, yo recibí en Guatemala a la que hoy es su esposa con un equipo de voleibol. Estoy hablando solamente de historia del Ministerio con Deporte. Entonces, después de eso ellos se casaron y me invitaron a la boda. Y ahí hicimos una relación, una amistad con este hombre. Es más, mi hijo, el segundo nombre es el de él, para que miren la relación que tuvimos. Cuando yo voy a Estados Unidos, él siempre está a disposición de que me vaya a su casa, nos recibe y nos lleva para todos lados. Pero además yo le dije, mira, como estamos en Chicago, yo conocí a una persona que me dijo que cuando yo estuviera acá, que lo llamara y a ver si él podía recibirnos. ¿Por qué le estoy contando toda esta historia? Porque el tipo nunca se olvidó del servicio, nunca se olvidó de la hospitalidad que yo había hecho, no tenía nada que ver. Yo lo llamo y le digo, estoy con mi familia acá y quisiera conocer el estadio de Chicago. Él me dice, déjame que lo arreglo, llama, porque yo estoy en otra ciudad, pero voy a ir tal fecha, nos juntamos en esa fecha, y así fue como fui a conocer y estar dentro del estadio de uno de los equipos de la NBA. Cierro la historia de esto, es que él viene caminando y me dice, bueno, vamos a conocerlo, y después nos lleva y me dice, te voy a presentar al gerente general. Me va a presentar, que es este hombre John Paxson, y me dice, yo me quedo parado y digo, no puede ser. Si alguien del mundo del básquet sabe perfectamente quién es este tipo.
Este fue el que le pasaba las pelotas a Michael Jordan, que es el número 1 de todos los tiempos en el básquet. Todas las zapatillas que ustedes ven como Air Jordan y todas las zapatillas que ven de la línea Jordan, este hombre jugó con él. Y yo, apasionado, dije, wow, si puedo decirla en la otra mirada, tengo la oportunidad de estar con un hombre del básquet muy reconocido. Y él nos recibe y nos habla y nos dice, muchas gracias porque ustedes recibieron a mi hombre de mi organización, lo recibieron muy bien. Siéntanse ustedes acá como en casa. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque después, que acá quise poner la evidencia, es este hombre, jugó 9 temporadas en los Bulls y ganó 3 títulos, y ese tipo nos dijo, siéntase como en su casa, gracias por su hospitalidad, al haber recibido a gente de mi organización. Entonces, estamos en la hora. Por eso quiero cerrar con esto, que es el segundo pensamiento. ¿Se acuerdan de Felipe? Sí. ¿Se acuerdan de Felipe? Bueno, lo que quiero enfatizar es, ahí descubrimos que además del don de evangelismo, él ejercía ¿qué? El don de la hospitalidad. Puede usted tener el talento de predicar, de discipular, de cantar, lo que quiera. Pero también es válido que tenga el servicio de la hospitalidad. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe, el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos en él. La hospitalidad debe de ser algo dentro de la iglesia como algo natural. Debe ser algo de cada uno de nosotros. Dar respuesta al necesitado, abrir nuestra casa y no solamente pensando en el necesitado desde una mirada social, sino también desde una mirada espiritual. Y servicio. A veces pensamos mucho, me encantó esta imagen cuando la vi, a veces pensamos mucho en hacer la tarea y un poquito de espacio para el hacer. Mire toda la línea que se ve. Taché tarea y puse servicio. Muchas veces pensamos tanto en el servicio, a ver, ¿dónde voy a encontrar? ¿Cuándo Dios me va a mostrar el lugar? ¿Cuándo voy a poder hacer esto? ¿Cuándo? Se alarga. Y después al final del tiempo es un poquito tiempo el de servicio que estamos haciendo. La vida es corta, hermanos. Hoy debemos ya empezar a servir. ¿Dónde? No sé, eso el Señor lo manda. Entonces, gracias. Que el Señor les bendiga, y solamente cierro con esto. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y pone en práctica, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1, 22 al 25. Seamos hacedores de la palabra, escuchamos esto sobre el servicio, ejemplos de iglesia como ejemplo de personas. Ese es el desafío de empezar ya. No dejes para mañana lo que puedas hacer. Que el Señor les bendiga.